Dios te bendiga en este nuevo día que el Señor nos regala. Dios te bendiga rica y abundantemente en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de toda la descendencia después de ti. Que el Dios nuestro se derrame en abundancia sobre tu vida siempre. Les estamos saludando desde la ciudad de Toronto, en Canadá. Yo soy el pastor y evangelista Moisés Rojas Cardoso en tu programa. Hoy es un nuevo día. Un nuevo día. Un nuevo día. Sí, es un nuevo día. Recuérdalo. Ayer ya pasó. Mañana no sabemos si vendrá. Hoy es el día que ha hecho Dios para bendecirte, para ministrarte, para traer a tu vida toda la bendición que hoy tiene preparado para ti. Mañana no sabemos si vendrá. Viene el domingo, nos vamos a la iglesia, si Dios quiere, pero hoy es viernes. Por tanto, vive y aprende a vivir un día a la vez. ¿Quieres liberarte de afán, de ansiedad? ¿Quieres que el estrés sea reducido a nada? Vive un día a la vez. Basta cada día con su propio afán. Bien, en este viernes que nos permite el Señor estar eh, delante de su presencia para ser instrumento colaborador con Cristo, para edificar, consolar y exhortar una vez más al cuerpo de Cristo en cualquier rincón del planeta Tierra, eh, queremos hablar y queremos comenzar una serie de mensajes que definitivamente es eh, preocupante, sí, preocupante, porque, porque definitivamente tal vez a veces no nos han enseñado, o tal vez nos han enseñado, pero no correctamente, o nosotros no hemos escudriñado con profundidad, con claridad y con perseverancia las escrituras. Entonces hoy quiero comenzar un, una serie de mensajes acerca del tema la fe sin obras está muerta. Yo afirmo está muerta. Así que queremos hablar de un tema que va a resucitar a los que se han muerto, que va a fortalecer la vida de la fe de aquellos que están débiles todavía en la fe. El apóstol Pablo en cierta ocasión dijo, tengamos paciencia, ¿verdad? Para con los demás hombres, porque en otro tiempo también nosotros vivíamos en esa condición. También Pablo dijo, tengamos paciencia con los débiles en la fe, ¿verdad? ¿Y qué es alguien débil en la fe? Tiene fe, pero ya lo está diciendo, su fe es débil. Débil por la ignorancia de las escrituras, débil por el no ejercitar su fe, el conocimiento de su fe en la práctica. Sí, porque más allá de cualquier misticismo, misterio, espiritualmente hablando, hay una realidad y es esta. Vivimos en el planeta Tierra donde convivimos con nuestros familiares, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros compañeros de trabajo y con la sociedad en sí. Por tanto, cada día, cada día nos reta, cada día nos presenta un desafío en la convivencia. Y por tanto, para poder aprender a convivir y mantener
en paz la convivencia, necesitamos aprender de las Escrituras cuál es la matemática de Dios. La matemática de Dios es totalmente diferente a la matemática del mundo. La matemática de Dios no falla. La matemática de Dios es perfecta. La matemática de Dios no tiene errores, ningún % de error. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña claramente que necesitamos convertirnos en oidores y hacedores de la palabra del Señor. Quiere decir que si yo me convierto en un oidor olvidadizo, porque hay oidores olvidadizos, porque lo escuchan y no han salido por la puerta del templo de la iglesia, o no, o han leído la Biblia en su casa y no han salido por la puerta de su casa, no ha terminado de leer las Escrituras, y vemos que en la práctica lo que han leído, lo que han oído, no les funciona. Primero, porque todos tenemos la capacidad de oír por naturaleza, a no ser que tengamos alguna disability en nuestro sistema auditivo. Pero si estamos bien y escuchamos bien, todos tenemos la capacidad de oír. Pero hay una diferencia entre que todos tenemos la capacidad de oír y que no todos prestamos atención. Prestar atención es más que tener la capacidad de oír. Si oyereis hoy mi voz, significa si prestas atención, si te detienes, si reflexionas, si te tomas un segundo, un momento para pensar en lo que te estoy diciendo, entonces tus oídos se abren y se comienza a desarrollar una capacidad espiritual para oír a Dios hablar a nuestras vidas. A través de la lectura devocional de la Biblia o a través de un mensaje poderoso de unción de Dios en la boca de sus siervos. Entonces, este es el día que ha hecho el Creador para que prestes atención, para que inclines tu oído, para que te tomes el tiempo de analizar por qué tal vez mi fe está muerta o está por morirse, o simplemente hoy es el día que ha hecho Dios para que tu fe resucite, para que tu fe sea gigante, para que no seas más calificado como un débil en la fe. Por tanto, el apóstol Santiago nos escribe en la carta a los creyentes en el capítulo 2, del versículo 14 al 26. Vamos a ir despacio porque esto van a ser varias enseñanzas. Y queremos ir desmenuzando el por qué existen entre nosotros creyentes, o pueden existir entre nosotros creyentes sin fruto. Creyentes sin fruto que demuestra que hemos sido salvos, que somos salvos y que nos mantendremos salvos en Cristo. El apóstol Santiago dice de esta manera: hermanos míos, comienza con una pregunta. ¿De qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe? En otras palabras, tenemos que detenernos y dejar de pregonar que tengo fe, o que soy salvo, o que soy cristiano, o que soy
pastor, ministro, líder, y no tengo obras. No hay obras en mi vida que demuestren que mi fe en Cristo está viva. Mi fe que un día se acercó Dios a mi vida y me hizo una invitación a través de mi querido pastor Diego Pernas, Iglesia Moisés. ¿Quieres reconciliarte con el Señor? ¿El hombre se acerca a Dios? Sí. Otras veces no. Es Dios quien se acerca 100% al hombre y lo busca y lo alcanza, porque en su soberanía conoce cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras motivaciones en la vida. Hay hombres que llegan a Cristo en la más paupérrima condición espiritual, en una depravación moral que ellos mismos se preguntan por qué he caído tan bajo. Otros no. Otros moralmente, entre comillas, no han llegado a estar en el lodo, a estar en un abismo y perdido. Pero igual también necesitan al Salvador. Igual también necesitan a Cristo. Igual también son pecadores. Aparentemente menos pecadores que los que han caído en un abismo. Pero la realidad es esta, que por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria del Señor. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios en Cristo Jesús es salvación, es vida eterna. Pero Santiago está preguntando a los creyentes, porque esta pregunta no va dirigida a los inconversos. Esta pregunta no va dirigida a los impíos que están en el abismo de su pecado. Esta pregunta va dirigida a los que decimos que tenemos fe. Fe en Cristo, fe en su palabra, fe en la salvación. Pero Santiago dice en una segunda pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Quiere decir, yo digo que tengo fe, pero mis obras no muestran que mi fe está viva, que mi fe es genuina, que mi fe es real, que mi fe es cierta. Mis obras, mi conducta, cuando hablo de obras, estoy hablando de conducta. De no mentir, de no robar, de no codiciar, de no levantar falsos testimonios, de no codiciar lo de mi prójimo, lo ajeno. Significa que no ando satisfaciendo los deseos de mi carne, de mi naturaleza. Ando en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es establecer una estrecha relación, una estrecha compañía
un estrecho compañerismo profundo entre el Espíritu Santo y nosotros. En fe, en obediencia incondicional, mostrando así el amor recíproco a quien nos amó primero. Entonces, no podemos continuar o no continúe, hermano mío o hermana mía, diciendo que tenemos fe y mis obras dicen todo lo contrario. El apóstol Santiago está diciendo, poniendo un ejemplo práctico, poniendo un ejemplo de obras, poniendo un ejemplo de conducta, de acción, poniendo un ejemplo de amor a tu hermano en Cristo, de amor a tu prójimo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Qué son las cosas necesarias para el cuerpo? El desayuno, el almuerzo, la comida, ropa para cubrir la desnudez de muchos. Hay personas sufriendo pobreza extrema, paupérrima. Si estas personas o estos hermanos en diferentes países del mundo están atravesando por una crisis y sabemos si podemos hacer algo y no lo hacemos, eso me está dando una alerta que mi fe, si no está muerta, está por morirse. Y dice la Escritura, id en paz, calentaos y saciaos. Es como usted sabe, yo sé, que su hermano tiene una necesidad determinada, porque usted se percata, se da cuenta, o porque ya el hermano en medio de la crisis no aguanta más y te comparte la necesidad que tiene. Y de pronto, ¿qué hacemos? Le ponemos la mano en el hombro y le decimos, vamos a orar. Y tenemos la posibilidad, si es que la tenemos, y tenemos el poder de hacer una obra, pero no la hacemos si le decimos, vamos a orar. No hay que orar. Hay que dar gracias a Dios en ese momento y decirle al hermano o a la hermana, cuenta conmigo, ¿qué necesitas? Y proveerle. Y convertirnos en ese momento un instrumento del Señor de provisión. Pero se nos olvida que en un momento dado Dios ha usado a otros para proveer nuestras necesidades. Y Santiago está diciendo, y le decís calentaos, vamos a orar para que Dios obre, para que Dios abra puertas. No, tú eres la puerta de Dios. Yo soy la puerta de Dios. Y a través de ti, de mí,
Dios llega a tiempo y provee a la necesidad del cuerpo de mi hermano, mi hermana. Y dice Santiago, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? De nada aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. De la misma manera, ¿qué aprovecha que le ponga la mano en el hombro? ¿Qué aprovecha que le diga ve y Dios va a orar? ¿De qué aprovecha? De nada. Se va con el hambre, se va con la desnudez, se va con sus necesidades de esta vida. Y tuvimos la oportunidad de hacer obras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aleluya. Es muerta en sí misma. Versículo 18 dice, pero alguno dirá, yo diré, usted dirá, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiere decir que lo que demuestra que mi fe está viva, que lo que demuestra que soy salvo, que he sido regenerado, transformado, cambiado, santificado, son mis obras. Y digo mis obras en el buen sentido de la palabra, porque en realidad no son mis obras. Las obras de las que estoy hablando son el resultado de mi salvación en Cristo. Porque hay un antes y un después que recibimos a Cristo. Antes tal vez hicimos obras, pero nuestras obras, estas obras eran muertas y estas obras eran como trapo de inmundicia en la presencia de Dios. Pero de las obras que está hablando el apóstol Santiago, son las obras que son el resultado y que muestra que he nacido de nuevo, que soy templo del Espíritu Santo, que estoy viviendo e intentando y perseverando en mi fe, y que estas obras dicen a grito, soy salvo, soy redimido, soy santificado. Y como estas obras son el resultado de mi salvación en Cristo, entonces son las obras que nacen del corazón del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, y en esa comunión con Él vamos y hacemos obras. Cada vez que he tenido la oportunidad y el poder para hacer una obra a mi prójimo, lo primero que le digo, en inglés o en español, sea la ocasión, Dios está pensando en ti. Dios está pensando en ti porque he sentido en mi corazón y me he percatado de tu necesidad, de que necesitas mi ayuda. Y Dios está aquí
pensando en ti para ayudarte a ti. Aquí están mis manos para que sean las manos de Dios para ayudarte a ti. Es Dios quien me envía. Es el Espíritu Santo porque está en mí, porque he nacido de nuevo, porque soy salvo. Y me envía. Si eso no está ocurriendo en tu vida e ignoras todo el tiempo las necesidades de otros, hay un problema contigo o hay un problema conmigo. Porque lo natural y sobrenatural en la vida de un discípulo de Cristo es que se manifiesten las obras de la salvación que he recibido por gracia, que he recibido por el don y el regalo que me hizo Dios, enviando a su Hijo al madero para perdonarme, para limpiarme, para salvarme, porque mis obras antes de Cristo no tenían méritos alguno para poder acercarme a Dios y ser salvo. No por obras de antes de Cristo, porque para que nadie se gloríe. Y las obras de las cuales está hablando el apóstol Santiago no está hablando de las obras de mi naturaleza pecaminosa y caída. Las obras de las que está hablando el apóstol Santiago no son las obras de la filosofía del humanismo. Hay que ser humano ante todo. El hombre puede ser bueno sin Dios. Eso es humanismo. El humanismo como filosofía de vida está limitada a la naturaleza pecaminosa y caída. Si reaccionamos en tiempos de crisis y sentimos de alguna manera compasión por otras personas, en ese momento emocionalmente reacciona el humanismo. Y en ese momento ayudamos. Pero a la vuelta de la esquina, si esa misma persona que ayudamos se mete conmigo, se mete con mi hija, mi hijo, mi esposa, mi familia, y si tengo que ofenderlo, y si tengo que decirle cosas y tal vez agredirlo físicamente, se me olvidó que hace un rato atrás yo fui humanista. Le ayudé en su necesidad. El humanismo es una reacción, es intrínsecamente parte de esa relación entre Dios y la criatura, nosotros. Significa que al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, reaccionamos con un mínimo acto de bondad o de misericordia en ese momento, pero después eso no permanece. Y lo hemos visto en las diferentes catástrofes que han sucedido en diferentes lugares del mundo. En el momento de la catástrofe, el mundo reacciona. ¿Quiénes son los que se quedan después de la reacción emocional del humanismo? ¿Quiénes se quedan? Los que genuinamente aman con el amor ágape de Dios, que están allí para completar esa obra de bondad, de misericordia, de provisión, de cubrir todas las necesidades primarias de una persona. El amor cubre multitudes de faltas, de pecado. Pero el humanismo no.
El humanismo como filosofía de vida es un arma de doble filo, porque no quiere esta filosofía de vida reconocer que el hombre sin Dios no puede amar hasta el sacrificio. Porque el amor ágape de Dios nos capacita para decir, cuando nos están apedreando, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. El amor ágape del Señor no reclama por los derechos humanos. Está muy bien el reclamar los derechos humanos en términos político, económico y social. Los pueblos, está bien. Esto es una realidad de este mundo. Pero imagínense el apóstol Pedro diciendo, llamen a la Comisión de Derechos Humanos para que no me decapiten. Imagínense a Esteban, llamen a los derechos humanos para que no me apedreen. No. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Padecerá rechazo. Padecerá la muerte, el martirio, el dolor, el sufrimiento por causa de Cristo. Entonces, el apóstol Santiago nos está diciendo en la práctica que las obras son el resultado de nuestra salvación en Cristo. Estas obras no son méritos nuestros. Estas obras, el mérito es de Dios. El mérito es del Espíritu Santo. El mérito es del Dios mismo porque Él transformó y cambió nuestras vidas. Cuando alguien me dice, o un hermano o una familia, no, porque tú eres bueno, no, yo no soy bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios que cambió mi mente, mi corazón, mi manera de pensar contraria a Dios. Y los méritos es única, exclusivamente para el Espíritu Santo, que es quien junto en comunión con Él me ayuda a practicar las obras que son el resultado de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, no hay ningún problema. También los demonios creen y tiemblan. ¿Se ha preguntado usted por qué los demonios creen y tiemblan? ¿Se lo ha preguntado? Los demonios creen y tiemblan porque ellos tuvieron, los ángeles, o la tercera parte de los ángeles, junto a luz bella, luz preciosa, estuvieron allí, en la misma presencia de Dios. Ellos no son incrédulos, ellos no son ateos, ellos no son escépticos. Ellos no creen porque tienen fe, ellos creen porque lo vieron. Ellos creen porque estuvieron allí, frente a Él, frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso ellos creen y tiemblan. Creen porque lo vieron, creen porque es real, creen porque estuvieron allí y tiemblan. Así que de nada nos sirve decir, yo creo que Dios es uno. Mas el versículo 20 dice, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Versículo 21,
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Esa es la pregunta. ¿Cuál era o cuál fue la obra que demostró que la fe de Abraham era genuina? Era de verdad, estaba viva. Fue que al oír la voz de Dios, Génesis capítulo 22, y después de estas cosas probó Dios a Abraham, después de haberlo bendecido, después de haberlo enriquecido, después de haberle cumplido la promesa de entregarle y darle un hijo. Después de estas cosas probó Dios a Abraham. Y le dijo, entrégame, sacrifícame en ofrenda a tu único amado hijo Isaac. Abraham es sombra o tipo de lo que había de venir. Representaba o tipificaba al Padre ofreciendo incondicionalmente por amor a su unigénito hijo. Entonces, Abraham escuchó la voz de Dios, escuchó la ordenanza de Dios, la petición de Dios, más que nada, y simplemente guardó silencio y actuó en obediencia por amor a quien le amó, por amor a quien lo sacó de Ur de los Caldeos, por amor a quien lo sacó de una cultura de idolatría. Por amor, digo, aquí está mi hijo. Entonces, la fe en Cristo tiene que ser y es demostrada a través de las obras de amor, de misericordia, de bondad con nuestro prójimo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? La fe actuó juntamente con sus obras. Escuche esto. Y que la fe que tenía Abraham, y que la fe que tenemos tú y yo en el Dios eterno, se perfeccionó por las obras. Quiere decir que el día a día, cuando estemos frente a cada persona que nos encontremos, será una oportunidad para que al hacer las obras como resultado de nuestra salvación, estas obras perfeccionan nuestra fe. Entonces, eso en sentido práctico, no habrá una fe perfeccionada o perfeccionándose si no practico, hago las obras que son el resultado de nuestra salvación. ¿Cuántos alaban al Señor ahí en casa? Y dice la escritura, vamos a la escritura, versículo 23, estoy haciendo una introducción porque vienen más verdades eternas y absolutas en las próximas enseñanzas. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Hello. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Su fe
actuó juntos con sus obras. Pero en medio de la fe y las obras está la obediencia, que por amor recíproco al amor que el Padre nos ofreció en la cruz, entonces, como Abraham también nosotros somos justificados en Cristo por las obras que hacemos en Cristo, y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué le dijo Cristo a sus discípulos? No os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamaré amigo. O sea, vamos a entrar a una fase de más profunda relación, de más profunda intimidad, porque entre amigos no hay secreto. Jesús le está diciendo, vamos a profundizar ahora porque les voy a hablar, les voy a mostrar, les voy a revelar, les voy a decir cosas que a los que no son mis amigos, yo les puedo contar. Abraham fue llamado amigo de Dios. Versículo 24 dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto es contradicción para ciertas posiciones teológicas. Quiere decir que las obras dicen que mi fe está viva o mi fe está muerta. Y si está muerta, puede ser resucitada, no lo dudo. Pero está corriendo el riesgo el creyente, que después vamos a ir paso a paso porque no quiero adelantarme. Y es que esto me está enseñando que estas obras, que son méritos de el nuevo nacimiento, de la vida del Espíritu en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, dice que, poniendo el ejemplo de Abraham, poniendo el ejemplo anterior, y es que vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque hay mucha gente que tienen fe, no lo dudo. Fe que Dios existe, fe que Dios puede hacer obras, puede hacer milagros. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Sí, es una fe de alguna manera que viene a raíz del conocimiento, de la información, de la herencia familiar, que nací en un hogar cristiano y tengo ahí esa idea de la existencia de Dios. Pero definitivamente la fe sin obras demuestra que está muerta. Así también, mire, hay varios ejemplos. Dice, así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Cuál fue la obra que demostró que Rahab la ramera tenía una fe viva? ¿Cuál fue la obra? Es decir, aquí estoy para cuidarlos a ustedes. Aquí estoy para guardarlos, protegerlos, refugiarlos en mi casa.
Esta obra, esta acción, estaba diciendo que su fe iba acompañada con esta actitud, con esta obra que hizo, gloria al Señor, con los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo, es tiempo de entenderlo ya, es tiempo de definir esto en la mente. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. ¿Cuál es el espíritu de la fe o la vida de la fe? Las obras. Las obras. Y comenzamos a utilizar algunos textos paralelos al tema. Sí, son textos muy paralelos al tema en cuestión. La fe sin obras está muerta. Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice la escritura, no yo. O sea, no se ponga bravo conmigo, sino que esto es lo que dice Dios. Encomienda a Jehová tus obras. Encomienda a Jehová tus proyectos, tus propósitos. Encomienda a Jehová en oración todo lo que has pensado y quieres hacer en tu vida, proyecto de familia, pero nunca olvides que hay un proyecto más grande que todo y es el proyecto eterno del reino de Dios aquí en la tierra, que involucra a nuestras familias, que involucra todos los proyectos de vida habido y por haber, deben tener un propósito y es enriquecer, bendecir el reino de Dios en la tierra. Enriquecerlo en sentido espiritual, sí, pero en sentido material también. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Quieres que pienses de manera ordenada? ¿Quieres que haya coordinación en tus ideas? ¿Quiere que haya cordura en tus ideas? Porque somos lo que pensamos, hablamos como pensamos y actuamos como pensamos. Y me dice Proverbios 24, versículo 12. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, o sea, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Ay, yo no sabía, ay, no me di cuenta, ay, no me percaté, ay, y todo el tiempo es una excusa de constantes actitudes y obras malas en nuestra convivencia con nuestra familia, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros compañeros de trabajo y con la sociedad en común donde nos encontremos con un individuo en la calle. Ay, no sabía, ay, no me di cuenta. Dios no dará por inocente al culpable. No. O sea, no hay excusa delante de Dios para decirle, no, yo no sabía, yo no me di cuenta. Hay un tribunal, el más poderoso del mundo, y es el tribunal de nuestra conciencia, que actúa como abogado, como fiscal, como juez,
Y ese tribunal nos dice, está mal. Pero hay un momento en que aunque estamos oyendo la voz de nuestra conciencia que nos está diciendo está mal, no codicies, no sigas mintiendo, no sigas robando, no sigas codiciando, detente. Pero comenzamos a apagar y a aplastar la voz de nuestra conciencia. Esto me refiero en sentido general de todos los mortales. Pero hay en nuestra conciencia como discípulo de Cristo, hay una voz superior a nuestro tribunal, que es nuestra conciencia. Y hay una voz superior, y esa voz es el Espíritu Santo, que habita en nosotros y que nos redarguye y que nos reprende y que nos exhorta, y que nosotros actuamos y comenzamos a apagar esa voz del Espíritu Santo en nosotros con nuestras malas obras, al punto de contristar al Espíritu Santo. Y nuestra conciencia puede cauterizarse, puede quemarse, puede volverse insensible, inclusive insensible a uno mismo. Entonces, dice aquí el proverbista, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Él pesa los corazones, él pesa los espíritus, él examina los pensamientos y las motivaciones detrás de todo pensamiento, de toda palabra y de toda acción nuestra. Lo examina. Es ahí donde Él en su soberanía, es ahí donde Él en su misericordia, en su sapiencia, Él determina a quién llama, a quién escoge. Él determina a quién bendice, a quién no bendice en su soberanía. Dice, el que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. No nos engañemos más. Las obras en Cristo dicen que soy salvo o no. Y las obras malas de algunos creyentes dicen que su salvación está corriendo peligro. Alguna posición teológica dice, no, el que no tiene obra nunca ha sido salvo. Pablo le está hablando a creyentes, Pablo le está hablando a gente salva. No sigamos más con ese cuento. A gente salva, a gente que no quiero adelantarme porque vamos a llegar al punto donde Dios sí está diciendo lo que sucede cuando caemos del primer amor, cuando dejamos de hacer las primeras obras. Me estoy refiriendo al mensaje a las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis. Y me está diciendo el Señor, Mateo capítulo 5, versículo 16, dice la Escritura. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vamos a estar justificando? No soy perfecto, no somos perfectos, nadie es perfecto. Mira, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. No es que usted ahora toque gangarria, toque música, anuncie, publique, mira lo que estoy haciendo.
no se dice con esas palabras, pero mira lo que estamos haciendo, que estamos dando, estamos entregando, estamos bendiciendo. No, yo creo que hoy en día hay muchos ministerios que no están haciendo público las obras que está haciendo cada ministerio a nivel mundial. No creo que lo estén haciendo con la intención de buscar ni gloria, ni buscar ni honra, sino que están mostrándole al mundo y alumbrando con la luz que hay en ellos de Cristo, con las obras que hay en ese ministerio, esa iglesia, del resultado de la salvación en Cristo, y le estamos diciendo de alguna manera al mundo que sí, que Dios puso la iglesia también, no solo para hablar de la salvación y de la vida eterna, sino para hablar de que hay que saciar el hambre, saciar la sed, cubrir los cuerpos desnudos, los pies descalzos. En otras palabras, la fe sin obras es muerta. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito hacemos que nuestra luz alumbre? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando alguien se acerque al ministerio o al ministro, al pastor o al creyente que está haciendo las obras como resultado de su salvación en Cristo, y alguien diga qué buenos son ustedes, qué tremendos son ustedes, usted con toda modestia, con todo respeto, sin ninguna manera de arrogancia, usted dígale, no, bueno es Dios si estamos haciendo esto, porque estas obras son el resultado de nuestra salvación en Cristo. No es un mérito para alcanzar la salvación. Ya soy salvo, y como ya soy salvo, estas obras, te dirá, ¿dónde está el versículo? Lo estoy reservando para hablar de él. Estas obras, eso está en el libro de Efesios. Estas obras son el resultado de nuestra salvación. No hago obras para ser salvo, pero mis obras dicen que soy salvo. ¿Dónde están tus obras? Y el propósito único y exclusivamente, glorificar a Dios. ¿Ah? Y dice en Mateo capítulo 23, versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿En qué consiste la doctrina de los fariseos? ¿O en qué consiste la doctrina de un determinado ministerio en el sentido para definir y decimos es un fariseo? Bueno, es un hipócrita. O sea, tiene doble moral. Dice que hay que hacer, y él no hace nada. En eso consistía la enseñanza de los fariseos. Pero en el 23:5 me dice la escritura, antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres. O sea, estamos hablando que las obras en Cristo hay que hacerlas, pero lo que Dios está revisando, lo que Dios está escudriñando es la intención con la cual hago las obras. Porque las obras en Cristo son el resultado de mi salvación.
Y por tanto no lleva mérito mío, no lleva mérito alguno nuestro. Es el resultado del amor que Dios derramó en mi corazón, cambiando mi vida, mi mente, mi corazón. Y ya no pienso solo en mí, no solo pienso en mi familia más cercana, mi esposa, mis dos hijos, mi suegro, mi cuñada y mi familia en Cuba de sangre, más cercano, más lejana. Pienso en el cuerpo de Cristo. Pienso en el prójimo que me encuentro en mi camino de día a día. Es la oportunidad de practicar las obras que son el resultado de nuestra fe. Lo dejamos por el momento hasta ahí. Así que estamos muy agradecidos del Señor de que estés por allí, y en la próxima semana seguimos hablando de este tema. La fe sin obras está muerta. No nos engañemos más. No nos engañemos más. Tiene que haber un resultado, tiene que haber fruto de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. El Dios nuestro te bendiga, el Dios nuestro derrame abundantes bendiciones sobre ti, y como siempre he dicho al final de cada transmisión, recordemos siempre: Maranata, Cristo viene pronto. El Dios nuestro se derrame en tu vida, en tu familia y la descendencia después de ti hasta 1000 generaciones más. Así que nos estamos viendo, si Dios quiere. Estamos todavía en el planeta Tierra en otro programa. Hoy es un nuevo día. Nos vemos el próximo martes a las 10 a.m. de la mañana. Y recuerde que este programa de hoy va a salir retransmitido en YouTube, en mi canal YouTube de Moisés Rojas Cardoso, mañana a las 7 p.m. Si no lo viste, pues puedes verlo allí, y ve al canal, suscríbete y da un me gusta para que nos pueda ayudar a crecer en el canal de YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos el martes.